Características externas del molino. El molino de viento en el que te encuentras mide aproximadamente 10 metros y está dividido en 3 plantas. Como has podido comprobar, tiene forma cónica, que se justifica por la necesidad de soportar el importante peso de su parte superior, donde se encuentra toda su maquinaria. Como puedes observar, el molino está hecho de piedra, cal y cemento. Fíjate en las puertas y ventanas del molino. Están colocadas en el eje norte-sur, para facilitar la ventilación y evitar así la acumulación de polvo en el interior. ¿Sabes para qué sirve la barrera de madera externa que circunda el molino? Su principal función era la de protección. En concreto, se utilizaba para evitar accidentes con las aspas. Has de tener en cuenta que las aspas del molino pueden girar hasta 360 grados mediante el gobierno, la viga de madera unida al tejado que se encuentra muy cerca de la puerta por la que has entrado. Así, en función de la dirección del viento, las aspas, el eje del molino, el mecanismo interno y las vigas internas del techo pueden girar como un mismo bloque. Otro detalle curioso de la parte externa del molino es esta especie de banco que rodea la parte baja del molino. Su función no era otra que la de facilitar la carga de los sacos de trigo o sal que se iban a moler, ya que al estar ligeramente elevado sobre la superficie del suelo, permitía una carga más ágil de los mismos sobre la espalda del operario. El interior del molino. Del interior del molino destaca sobre todo la existencia de 3 plantas, cada una con funciones específicas. La mayoría de las piezas internas del molino son de madera. Las escaleras también solían serlo, pero en este caso, al ser una obra de nueva construcción, se han realizado de obra. La planta baja en la que te encuentras está hecha de madera de olivera y en ella se daba la orden de carga de los sacos. ¿Has visto esa cuerda que cuelga del techo? Es lo que se conocía como el cordel del alivio, y con él se ponía en marcha o se paraba el mecanismo del molino, situado en la planta más alta. El on-off de la época. Esa cuerda tiene en su extremidad un contrapeso del alivio, que como su nombre indica funcionaba de contrapeso. Fíjate también en los arcos o cavidades presentes en las paredes de esta planta baja. Dentro de ellas se ponía velas y se almacenaba la comida de los trabajadores. La segunda planta, a la que subiremos a continuación, servía de almacén. Ahí se iban almacenando los sacos que se iban a moler. Por ahí también pasaba una canal de madera, llamada el canalón. Ese canalón proviene de la tercera planta y permite la salida al exterior del molino del material molido. Un saco de cereal molido pesaba aproximadamente 80 kilos, lo mismo que un trabajador. En la tercera y última planta se subían los sacos para moler. Aquí se encuentra la maquinaria interna del molino que permite la molienda del cereal o la sal, que se echa en un embudo o tolva que a través de una canaleta vibratoria permite su descenso hasta la piedra giratoria que sirve de moledora. ¿Y sabes cómo funciona la maquinaria de un molino de viento? Como ya te hemos indicado, la maquinaria del molino se sitúa en su parte más alta. De primeras, habríamos de diferenciar una maquinaria interna de otra externa, que conjuntamente posibilitan la acción de molienda. Ambas maquinarias se conectan mediante una apertura que existe en el tejado a través del eje principal del molino. La maquinaria externa son fundamentalmente las velas, que vienen caracterizadas por un eje de forma hexagonal, cuya forma optimiza la captación del viento. El saliente de ese eje central, comúnmente denominado pijote, sirve de punto de amarre adicional a las velas, pero también hace de contrapeso, evitando así la ruptura del mecanismo principal. Sobre ese eje central van colocadas unas aspas transversales de madera donde se fijan las velas de tela. El tamaño de las velas varía según la fuerza necesaria en cada momento, un poco al estilo de las velas de un barco que se izan o se arrían en función de la fuerza del viento. Todos estos parámetros eran cruciales para poder obtener un equilibrio perfecto. Trabajo difícil para el molinero y su ayudante.
sobre todo si tenemos en cuenta que la fuerza de esas aspas era capaz de mover un barco de unos 40 metros de eslora y 250 toneladas, alcanzando velocidades de giro cercanas a los 30 km por hora.